Ser podcast. Hola, soy Antonio Martínez. En este especial de Sucedió una noche colección repasamos algunos aniversarios que se celebran en este 2022. Os vamos a hablar, por ejemplo, de los trágicos finales que tuvieron estrellas como Carole Lombard o John Belushi. Recordaremos el clásico del terror Nosferatu de Murnau, de cuyo estreno se cumplen 100 años. Y os contaremos la historia de Landru, el asesino que inspiró la película Monsieur Verdoux de Charles Chaplin. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cab, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Feliz año nuevo a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa en el que recuperamos algunos de los reportajes emitidos en Sucedió una noche en temporadas pasadas. Espero que todos hayáis disfrutado de la Nochevieja y que lo hayáis pasado tan bien al menos como Jack Lemmon en la película Avanti. Me invitaron a una fiesta de fin de año en Nueva York, en el número 3 este de la calle 72. ¡Ah, cómo lo pasé! Pero al día siguiente me enteré de que me había equivocado de fiesta. Era en el 3 de la calle 72 oeste. ¿No te parece gracioso? En este Sucedió una noche colección que hemos titulado Adelantos del 2022, vamos a recordar algunos de los aniversarios que se celebran en este año que acaba de comenzar. Ya sabéis que este programa es muy de aniversarios y efemérides. Es nuestra manera de traer a la actualidad películas y personajes clásicos del cine. Así que en los próximos 50 y tantos minutos vamos a recordar a estrellas como Carole Lombard y John Belushi, el centenario del estreno de Nosferatu de Murnau, o la historia de Landru, el asesino que inspiró la película Monsieur Verdoux de Charles Chaplin, que también cumple 75 años de su estreno en este 2022. Un rato tranquilo hablando de cine clásico para compensar los excesos de la Nochevieja. No os vaya a pasar lo que al del chiste. ¿Saben aquel que dice que es un borracho que entra a un bar y dice feliz año nuevo? Digo, ¿cómo feliz año nuevo si estamos en el mes de agosto? Ostras, qué bronca mi mujer, de nunca me había retrasado tanto. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Ki ai makalai au ke ka o ia kai ua na mali ulili ulili hoki ulili holo holo kahakai o ia kai ua na mali ulili holo holo kahakai o ia kai ua na mali. Y entre reportaje y reportaje vamos a escuchar también un poco de música de cine.
Este tema con el que hemos comenzado pertenece a la banda sonora de Los Descendientes, la película protagonizada por George Clooney en 2011, que se ambientaba en Hawái y en la que sonaba esta canción de una de las leyendas de la música hawaiana, Dennis Kamakaji. Pero vamos ya a entrar en materia. Como os decía hace un momento, en este programa vamos a recordar algunos aniversarios que se celebran en este 2022. El primero llega muy pronto, en un par de semanas. El próximo 16 de enero se cumplen 80 años de la muerte en accidente de avión de la actriz Carole Lombard, una de las grandes estrellas del Hollywood de los años 30 y esposa de Clark Gable. En los próximos minutos vamos a recordarla y a contaros su trágico final. Su vida se decidió por una moneda lanzada al aire. Mira, mamá, no vamos a seguir discutiendo, ¿eh? Si sale cara, vamos en tren. Y si sale cruz, en avión, ¿vale? Ay, qué tortuga eres, hija. Venga. 1, 2 y 3. ¡Cruz! ¡Avión! Carole Lombard había estado el 15 de enero en Indiana recaudando bonos de guerra. Ella, su madre y su agente decidieron de esta manera, jugándoselo a cara o cruz, regresar a su casa en California. Y cogieron ese avión. Al sobrevolar Las Vegas, parece que el piloto se despistó y chocó con un monte cercano, el Table Rock Mountain. No hubo supervivientes. En Hollywood, su marido, Clark Gable, recibió la triste noticia. Lo cojo yo, Charlie. Sí, dígame. ¿Señor Gable? ¿Soy yo? ¿Quién es? Soy el jefe de policía de Las Vegas. Dios mío, Carol, ¿qué habrá hecho esta vez? Ya tiene usted que disculpar, jefe, que es una mujer muy extraordinaria y hace cosas muy extrañas. Lo siento, pero tengo una mala noticia que darle. ¿Qué ocurre? El avión en el que viajaba su esposa ha tenido un accidente. Él mismo se dirigió al lugar del accidente y subió hasta donde se encontraban los restos del avión. ¿Este es el avión? Sí, lo siento, señor Gable. Este es el avión. ¿No podría haber algún superviviente? Me temo que no. Todos los cuerpos están carbonizados. La identificación va a ser muy difícil, pero creemos que el cadáver de su mujer es este. ¿Puedo verlo? No, es mejor que no. Este cuerpo está decapitado. En el momento de su muerte, Carole Lombard tenía tan solo 33 años. Carole Lombard poseía belleza, elegancia y sensualidad. Era una de las grandes estrellas de Hollywood. Muy poco tiempo antes del accidente de avión que le costó la vida, había rodado una comedia a las órdenes del maestro Lubitsch. Querido teniente, gracias por las flores. Lamentablemente mi tiempo está totalmente ocupado. Pero si insiste en verme, venga a mi camerino cuando Hamlet comience su monólogo, ser o no ser. ¿Qué tal suena, Anna? Muy bien. Ser o no ser, un film que no pudo ver estrenado. De hecho, uno de los diálogos que pronunciaba ahí, ¿qué te puede pasar en un avión?, fue cortado por respeto a su memoria. Unos años antes, sin embargo, había rodado otro de sus grandes éxitos, La Reina de Nueva York, en la que jugaba con la idea de la muerte. Pues puedes dejar de interpretar La Muerte del Cisne. Según los últimos análisis que he hecho, no te vas a morir. A no ser que te atropelle un coche. ¿Qué? Ya lo sabes. No me gusta repetir las cosas. Pero no me voy a morir. ¡Estás perfectamente! Carole Lombard nació en Indiana en 1908 y se llamaba en realidad Jane Alice Peters. Cuando tenía 8 años, su padre se marchó de casa y ella, sus 2 hermanos y su madre se mudaron a Los Ángeles. Un día, cuando tenía 12 años, estaba jugando al béisbol en la calle con otros niños. Un director de cine, Alan Dwan, se fijó en ella y la contrató para una película titulada Un crimen perfecto. Era el año 1921 y así, siendo aún una niña, comenzaba su carrera como actriz. En el cine mudo, Carole Lombard trabajó a las órdenes de Mack Sennett y se especializó en las comedias. Jamás olvidaré cómo me reí cuando la vi en Kitty. Sí, yo también creo que estaba muy graciosa. Cuando llegó el sonoro se convirtió junto a Myrna Loy en la reina de las llamadas Screwball Comedies. Protagonizó películas como La Comedia de la Vida, La Reina de Nueva York y Matrimonio Original, la única comedia pura que filmó Alfred Hitchcock. Vuelve a casa ahora mismo y prometo no discutir. Eres muy generoso. ¿Con quién crees que estás hablando? Con mi esposa. No estamos casados. Te has vuelto loca.
Claro que estamos casados. ¿Qué quieres decir después de 3 años que no estamos casados? Legalmente no estamos casados. No, por el amor de Dios. Está bien, nos casaremos. ¿Estás satisfecha? Nos casaremos. Bonita y sarcástica proposición. Ya te costó lo tuyo convencerme para que me casara antes y apenas te conocía. Pero ahora sí te conozco. Y para que lo sepas, no eres ninguna ganga. Matrimonio original era la historia de una pareja que descubre que no está legalmente casada debido a un error administrativo. Otro de sus grandes éxitos fue Al servicio de las damas, de Gregory La Cava. Hace que me sienta muy madura y adulta. ¿El qué? Tener un protegido es el primero que tengo. ¿Nunca ha tenido ninguno? No, usted es el primero y es enormemente emocionante. No tan solo ocupa mi mente, creo que también refuerza mi carácter. ¿Y qué tiene que hacer un protegido? Usted trabaja como mayordomo y yo le patrocino, ¿comprende? Empiezo a verlo claro. Por este film, Carole Lombard consiguió su única candidatura al Oscar. Ahí interpretaba a una alocada chica rica que adopta a un vagabundo y le convierte en su mayordomo. Todas estas comedias se basaban en la fuerte y carismática presencia de la actriz y en las diferencias entre clases sociales. En esta película trabajó con el actor William Powell. Sería un magnífico marido. Temo que no. Verá, sé lo que siente por las cosas. ¿Y qué? Pues me está agradecida porque le ayudé a ganar a Cornelia. Y yo le estoy agradecido a usted porque me ayudó a ganarle a la vida. Pero eso no significa que tengamos que estar enamorados. Usted no quiere, pero yo sería una magnífica esposa. Que sí, fue su primer marido. Se casaron en 1931. Carole Lombard tenía 23 años y William Powell casi le doblaba la edad. Las peleas fueron continuas desde el principio y el matrimonio solo duró 2 años. Carole Lombard era una mujer divertida, famosa en Hollywood por sus chascarrillos, por su lengua mordaz y por su sarcasmo. Según escribió Kenneth Anger en el libro Hollywood Babilonia, era también muy poco pudorosa a la hora de vestir. Desde la última vez que me puse este vestido me parece como si hubieran pasado siglos. Casi nunca llevaba sostén y a veces ni ropa interior, y en su casa iba muchas veces medio desnuda. Conoció a Clark Gable en 1932 cuando rodaron juntos Casada por azar. Por entonces el actor estaba casado y no quería pagar el divorcio, y Carole Lombard también se hizo de rogar. Finalmente, después de años de cortejo, se casaron y formaron una de las parejas más queridas y famosas de Hollywood. Nos respetamos mutuamente como personas, ese es nuestro secreto. Como hombre y mujer está bien, pero como personas también es importante en un matrimonio. Creo que seríamos amigos tanto si fuéramos hombres como mujeres, ¿no cree? Respetarse mutuamente como personas, eso es lo que cuenta. Decir siempre la verdad a pesar de las consecuencias. Creo que si nos mintiéramos una sola vez tendríamos que admitir nuestro fracaso. ¿Y qué nos quedaría? Un matrimonio como los demás. Ella lo llamaba Pa y él a ella Ma. ¿Desayunamos, mamá? Necesitas afeitarte. Todo iba bien. Carole Lombard pensó en abandonar temporalmente su carrera para tener hijos, pero entonces estalló la guerra. Sin ninguna declaración de guerra, tropas alemanas cruzaron nuestras fronteras en varios puntos esta noche. Sin una palabra de advertencia. Nos las pagarán, lucharemos contra ellos. La guerra, de verdad. Se van a matar los unos a los otros, van a matarse. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y en diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor. Las estrellas de Hollywood decidieron apoyar a su manera el esfuerzo bélico de su país. Se abrió lo que se conoció como la Cantina de Hollywood, un lugar en el que los soldados, con permiso, solían darse una vuelta y bailar un rato con actrices como Bette Davis, Rita Hayworth, Marlene Dietrich o Carole Lombard. Tal vez sea la última vez que nos veamos. Solo puedo decir que ha sido maravilloso haberte conocido. Carole Lombard, además, vendió bonos de guerra. Buenas noches, Indianápolis. Hoy tenemos con nosotros a nuestra joya nacional, Mrs. Carole Lombard. Hola, chicos. He dejado al rey en casa. Es que es un poco aburrido. La noche antes de su trágico accidente recaudó en su Indiana natal $2 millones. Sobre el accidente de avión corrieron un sinfín de rumores. Se dijo que quería volar cuanto antes a su casa de California porque sospechaba que su marido Clark Gable la estaba engañando con Lana Turner. También se habló de un complot. No hay derecho, no hay derecho. Lo siento. 4 pasajeros civiles deben ceder sus asientos al personal militar. Les recuerdo que estamos en guerra. Y yo les recuerdo
Estamos en guerra, les les recuerdo que acabo de vender $2 millones en bonos de guerra. Orson Welles llegó a decir que su avión lo derribaron espías nazis porque en él también viajaban físicos norteamericanos. Así se puede leer en el libro Mis almuerzos con Orson Welles, escrito por Peter Biskind. Los agentes nazis conocían perfectamente la ruta del avión. Subieron a una cima que el avión sobrevolaría a poca altura. Me lo ha contado gente que me ha jurado que es verdad. Oficialmente el avión se estrelló contra una montaña porque nadie habría admitido que en Estados Unidos hubiera personas capaces de derribar un avión para ayudar a los nazis. El presidente Franklin Delano Roosevelt concedió a Carole Lombard, a título póstumo, la Medalla de la Libertad, porque según dijo fue la primera mujer norteamericana caída en acto de servicio durante la guerra. Supongo que será un entierro modesto. Me parece que va a ser completamente imposible. Según los informes recogidos, acudirán unos 30.000 automóviles y numerosos grupos a pie. Calculo 500.000. Oh, vaya. No es ni la mitad de los que la llorarán. Su entierro fue multitudinario. Clark Gable, completamente destrozado, se alistó en las fuerzas aéreas. Los dos ahora descansan juntos en el cementerio Forest Memorial Park de Glendale, en Los Ángeles. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Thomas Newman pertenece a la banda sonora del Puente de los Espías, la película de Steven Spielberg estrenada en 2015. Pero vamos con otra historia. En febrero, el día 17, se celebra el centenario del estreno de Nosferatu, uno de los grandes clásicos del cine de terror. Así es, una película que cumple 100 años y sobre la que algunos dicen que pesa una maldición, ya que varios personajes relacionados con ella terminaron mal. Su director, Friedrich Wilhelm Murnau, murió prematuramente en un accidente de automóvil en 1931. El productor acabó sus días en un campo de concentración nazi. El actor protagonista sufrió un ataque de corazón mortal con apenas 50 años y el cámara se partió el cuello en otro accidente. Supersticiones o simple casualidad, quién sabe. Lo que sí es muy real es la película que estos desgraciados personajes nos legaron, Nosferatu, una de las cumbres del horror del cine silente. Todo comenzó con este hombre. Soy Alvin Grau, el productor. Grau había visto la luz durante la Primera Guerra Mundial. Allí, en las trincheras, conoció a un campesino serbio que le contó cómo su padre se había convertido en vampiro. Grau empezó entonces a investigar en el tema y en poco tiempo se convirtió en un experto en ocultismo, llegando a relacionarse con el famoso satanista Aleister Crowley. Una vez vi el ectoplasma. ¿Qué es el ectoplasma? Es la sustancia de la que se componen los fantasmas. Pude ver cómo un espiritista se la sacaba de la boca en Italia. Alvin Grau montó una productora de cine a la que llamó Prana, palabra que en sánscrito significa fluido vital, es decir, sangre. Su objetivo era rodar películas sobre temas sobrenaturales. Es una lástima que no haya podido demostrar sus habilidades más esotéricas en mi producción. Su primer proyecto fue rodar una adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker, pero se encontró con un problema. No quisieron vendernos los derechos de la novela. Así es, la viuda de Stoker se negó a darle permiso. Aún así, Grau no desistió. Encargó a un guionista que escribiera un libreto inspirado en la historia de Drácula, pero con algunas modificaciones. El guionista cambió los lugares donde transcurría la historia. Cambió también los nombres de los personajes. Drácula pasaba a llamarse Orlok, por ejemplo, pero mantuvo casi sin alteraciones la trama general. Eso sí,
Creó un final distinto y añadió un elemento nuevo a la historia. Ataúdes llenos de tierra de cementerios no bendecidos, donde la muerte negra ha cosechado su fruto, la peste. Los ataúdes llenos de tierra que el vampiro llevaba a la ciudad estaban atestados de ratas, con las que extendía la peste, provocando una masacre en la población. Una vez terminado el guión, Grau se lo ofreció a Murnau, ya por entonces un director de gran reputación. Friedrich Wilhelm Murnau es el mejor cineasta alemán de la categoría de grandes maestros como Griffith y Eisenstein. Murnau fue uno de los directores principales de aquella corriente cinematográfica llamada expresionismo, un cine lleno de contrastes entre luces y sombras, protagonizado siempre por personajes atormentados y de psicología compleja. Y... fin, positivando. ¿Wolf, hemos reflejado el patetismo? Sin duda, Herr Doctor. Y en una toma. Murnau sería el director, pero ¿quién interpretaría el papel principal? El del vampiro Conde Orlok. Se llama Schreck. Max Schreck. Estuvo en la compañía Reinhardt cuando Murnau la dirigía. Es un actor de carácter. Schreck en alemán significa susto, y sobre este actor corría una extraña leyenda. No me suena ningún Schreck en la compañía Reinhardt. Herr Doctor me dijo que estuvo con Stanislavski en Moscú. Cielos, entonces es de la escuela rusa. Como parte de su preparación, sumerge su propia personalidad en la del personaje que interpreta. Su trabajo en la película era tan perturbador y su caracterización tan terrorífica que pronto se extendió el rumor que decía que aquello no podía ser una simple interpretación, que Schreck era un vampiro auténtico al que Murnau había contratado para que Nosferatu resultara más realista. Herr Doctor me dijo que cuando empecemos a rodar, Max Schreck aparecerá siempre totalmente maquillado y vestido como el vampiro. Y lo que es más, solo trabajaremos con él de noche. Lo cierto es que la leyenda no tiene ninguna base. Max Schreck ya había participado en alguna película antes de hacer Nosferatu y aparecería en alguna más después. Pero sobre todo... Schreck, el teatro alemán te necesita. Desarrolló también una documentada carrera en el teatro hasta su muerte en 1936. Murnau decidió rodar la película en escenarios naturales, una práctica poco habitual en los postulados del cine expresionista alemán. Que desmonten el plató. Como nunca dudas en recordarme, a los inversores les cuesta una fortuna diaria. Rodar fuera de los estudios les costará mucho más. Pero ese es el precio de la genialidad. ¡Gracias a Dios que se acaba todo este artificio! Eso sí, el presupuesto con el que contaba era muy escaso, tanto que rodó toda la película con una sola cámara. Wolf, posición de tu cámara. Sí, móntala lo antes posible. El Nosferatu que rodó Murnau es una película de clara inspiración pictórica que posee una extraña belleza. Nuestro propósito, nuestra lucha, es crear arte. Nuestra arma, la imagen en movimiento. Y puesto que es una imagen en movimiento, podemos acercarla o alejarla a nuestro antojo, convertirla en poesía mediante sombras que se alargan y se ocultan. Iluminarla de modo que la luz esculpa los rostros, ya reflejen alegría o agonicen. El vampiro de Murnau tiene poco que ver con el conde Drácula que conoceríamos en el cine tiempo después. Nosferatu, el indeseable, el no muerto. ¿Intentas imaginar cómo podría ser esa criatura? El conde Orlok es un ser monstruoso, de cráneo deforme, colmillos exagerados, ojos saltones y largas uñas en sus manos. Nada que ver con la elegancia de los Dráculas de Bela Lugosi o Christopher Lee. Por eso, más que escenas concretas para la terapia de Bourbon, hay que referirse a imágenes o planos. El terror nace de las sombras que reflejan sus manos crispadas, de sus miradas amenazantes, de las ratas, de las criptas, de los portadores de cadáveres y sobre todo de las inesperadas apariciones del vampiro. Solo un agujero negro que nadie se atreviera a explorar ni a cruzar durante mucho, mucho tiempo, hasta que una noche... Hatter, te presento al conde Orlok. Nosferatu fue esencial a la hora de consolidar la mitología del vampiro y añadió algunos elementos hoy aceptados como tales, pero que no estaban en la novela de Bram Stoker. Conde, piensa por un momento qué es lo que más anhelas, que nunca podrás conseguir. Ver la luz del sol. En el Drácula de Stoker, el personaje no tiene remilgos a la hora de pasearse a plena luz del día por las calles de Londres. El Nosferatu de Murnau, en cambio, no puede ver la luz del sol. De hecho, es así como encuentra la muerte, cuando la chica se sacrifica para conseguir que pase toda la noche junto a su lecho, y la mañana le sorprende. La miras a ella. Traicionado.
Miras a tu alrededor. Está saliendo el sol. Te agarras el corazón. Angustiado. Sí, empiezas a morir. La película se estrenó en medio de una gran expectación. ¿Y ya podéis imaginar lo que se comenta en Berlín? ¡Oh! Las crónicas de los periódicos hablaban de espectadores aterrorizados ante aquella sinfonía de horror. Dígame, Herr Doctor, ¿esto es un montaje para provocarnos miedo? Es increíble, ¿no? Si pudierais veros vuestras caras. Y entonces llegó la demanda de la viuda de Stoker. El doctor se lo advertí. Debería preocuparse más por esas cosas. Florence Balcom denunció la película por infracción de los derechos de autor y acabó ganando el juicio. Prana Films, la productora de Graus, se declaró en quiebra para no pagar las indemnizaciones que le impuso el juez. ¿Qué te pasa, Alvin? Tú no lo entiendes. Estoy arruinado. No volveré a hacer otra película. Pero lo peor de todo es que el tribunal ordenó también que se quemaran todas las copias de la película. Y me convirtió en ceniza. Afortunadamente ya se había iniciado la distribución internacional de la película y por todo el mundo se guardaron copias que permanecieron escondidas hasta la muerte de la viuda de Bram Stoker. Jim Pitney el que canta el tema principal de Ciudad sin Piedad, un drama judicial protagonizado por Kirk Douglas en 1961. Y seguimos recordando otros aniversarios de este 2022 que acaba de comenzar. El fallecimiento de Carol Lombard en enero, el centenario del estreno de Nosferatu en febrero. El próximo 5 de marzo recordaremos también el 40 aniversario de la muerte de un actor de carrera breve, pero que dejó una amplia huella en la cultura popular. La mayoría le recordaréis como el gordo de los Blues Brothers, aquella pareja cómico-musical que arrasó a comienzos de los años 80. Os estamos hablando de John Belushi. Era el 5 de marzo de 1982. El bungalow que ocupaba John Belushi en el selecto Hotel Chateau Marmont de Los Ángeles estaba tan desordenado como siempre. Pero aquel día era diferente. Señor Belushi, servicio de habitaciones. Uy, menudo cerdo, todo está hecho un desastre, como siempre. A ver, esta habitación... ¡Ah! ¡Ay, señor Belushi! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Señor Belushi, por favor, señor Belushi, ¡un médico! Su cuerpo yacía muerto en medio de la habitación. Al día siguiente, el actor Robin Williams, uno de los compañeros habituales de farra de Belushi, no podía creerse lo que había ocurrido. Tranquilo, Robin, por favor. No es posible, Pam. Ayer le vi. Estuve con él. Sí. Me metí una raya de coca con él. Ya, Robin, pero es que no fue solo coca, ¿sabes? Fue algo más. ¿Qué más? Pues no sé, supongo que heroína. No me lo creo. No me lo creo. John muerto. No me lo creo. No por favor. Mira, por favor, cuéntame todo lo que pasó ayer. Un amigo me había dicho que John me estaba esperando en su bungalow.
¡Ey, Robin! Yo, ¿qué pasa, chavalote? Va a haber fiesta esta noche, me han dicho que me pasara. Va a haber fiesta, pues no lo sé, pasa. Nos hacemos una rayita mientras lo pensamos. Mira, ya bien, tenía esta lista. Estás bien, John, estás bien. Te veo un poquito pasado de vueltas. ¿No te estás metiendo? ¿Y entonces qué? Pues nada, que me metí una rayita y me largué. Te lo juro, Pero es que John estaba muy pasado esa noche. Bueno, pero es que tú podías haber hecho algo. Robin Williams tardaría muchos años en liberarse de su complejo de culpa. La culpa de no darse cuenta de que su amigo iba en caída libre. Y ahora, señoras y caballeros, es un gran honor para la dirección presentarles a las grandes estrellas de la noche. Demos la bienvenida de Calumet City, Illinois, a la banda espectáculo de Jolly Jake y Elwood Blues, los Blues Brothers. Corría el año 1980 y los Blues Brothers se habían convertido en la pareja favorita del público americano. Dan Aykroyd y John Belushi practicaban el espectáculo total, en el que fusionaban la comedia y la música. Su película Granujas a todo ritmo arrasaba en las taquillas. Vestidos de negro, con sombrero y gafas oscuras, su imagen era inconfundible. Tenemos a dos tipos ahí fuera vestidos como si fueran traficantes de diamantes. ¿Cómo qué? Como si fueran de la CIA o algo parecido. ¿Qué quieren comer? El más alto quiere una tostada de pan blanco, seca, sin mantequilla. Elwood. Y el otro ha pedido 4 pollos fritos y un refresco de cola. Y Jake, los Blues Brothers. John Belushi fue uno de los tipos más anfetamínicos que ha dado el mundo del espectáculo americano. Saltó a la fama como uno de los cómicos del reparto original del Saturday Night Live, el famoso programa de humor de la televisión de Estados Unidos. Allí coincidió con otras futuras estrellas de la comedia americana como Chevy Chase, Bill Murray o Dan Aykroyd, con el que crearía los Blues Brothers como personajes recurrentes del programa. Estuvisteis estupendos, muchachos, y quiero que grabéis discos. Soy el presidente de la Clarion Records, la mayor compañía de grabaciones del estado. ¿Y qué? Aquí tenéis $10,000 como anticipo de vuestra primera sesión. En 1978 grabaron su primer disco, con el que alcanzaron el número 1 de las listas, un caso insólito para un primer álbum de un dúo que no era esencialmente musical. De la televisión y la música, Belushi dio el salto al cine, interpretando siempre personajes disparatados, tan excesivos como él mismo. Le vimos, por ejemplo, en 1941 de Steven Spielberg, haciendo de piloto tronado que persigue japoneses en suelo americano. Los japos bombardearon anoche San Francisco. 2 escuadrillas japonesas. Las estoy persiguiendo desde entonces. Han dicho por la radio que lo de San Francisco era un bulo, que los nervios están a la que salta. ¿Un bulo? ¿Quién ha dicho que era un bulo? Lo he oído por la radio. La radio miente. O en Desmadre a la Americana, tragándose una hamburguesa de un solo bocado para luego vomitarla sobre sus compañeros de mesa. ¿Hace falta ser tan nauseabundo? A ver si adivinas lo que soy ahora. Soy una ballena. ¿Tranquilos? ¡Serás hijo de puta! ¡Te voy a destrozar! John Belushi era un genio a su manera. Lo malo es que también era un insaciable. Consumía de todo y en grandes cantidades. Comida, sexo, drogas, alcohol... ¡Al buche! Imaginen una inmensa fuente de cocaína apilada en forma de pirámide. Luego imaginen a John Belushi sumergiéndose en ese montón hasta salir casi ahogado. Después, un destacamento de chicas Playboy se lanzan sobre él para lamerle su horonda cara empolvada. La escena la describió Kenneth Anger en su libro Hollywood Babilonia y sucedió durante el rodaje de Granujas a todo ritmo. Por aquellos días, Belushi estaba totalmente pasado de rosca y sus orgías no tenían fin.
El director John Landis no sabía cómo controlarle. Todos los días los maquilladores debían hacer un gran esfuerzo para disimular las secuelas que la droga estaba dejando en John. Sus ojos estaban permanentemente velados, su nariz congestionada y padecía una ronquera crónica. Un día me harté y entré de improviso en su roulotte. No lo aguanto más, no lo aguanto más. Ya no lo aguanto más, no lo aguanto más. ¿Ves toda esta cocada? ¿Ves? Pongas así. ¿Cómo que no? ¿Cómo no me pongas así? ¿Ves toda esta coca? Una rayita, ¿qué vas a hacer? ¡No! El actor se abalanzó sobre Landis como un poseso. ¡Hijo puta de mierda! ¡Te voy a partir la cara! Los dos acabaron a puñetazos. John Landis estaba decidido a suspender el rodaje, pero el actor rompió a llorar. Le dijo que estaba muy avergonzado y le prometió que iba a dejar la droga después de aquello. Pero el actor no cumplió su promesa y continuó con su desenfrenado modo de vida. Belushi era un habitual consumidor de cocaína, anfetaminas, peyote y LSD. Eso sí, no consumía heroína porque odiaba las agujas. También estaba cerca de convertirse en un alcohólico. Gracias, lo necesitaba. Tranquilo. En Hollywood tenía una pandilla de incondicionales, entre los que estaban Robin Williams, Carrie Fisher o Linda Blair, la chica del exorcista, todos ellos adictos a la cocaína. ¿Llevaban una vida tranquila? ¿Cuáles eran sus hábitos personales? Eran buenos muchachos, pero armaban mucho jaleo por la noche. Robin Williams y al parecer Robert De Niro también estuvieron con él en su última juerga, pocas horas antes de su muerte. Pero al día siguiente ellos trabajaban y no querían quedarse hasta muy tarde. ¡Tíos! ¡Y lo vamos a dejar así! Esta podría ser la mejor noche de nuestra vida. Y vais a dejar que sea la peor. ¡Oh! Nos da miedo la bronca, Pluto. Podría salir mal. ¡Nos dedicaremos a besar culos desde ahora! ¡Pues yo no! ¡Conmigo no contéis! ¡Agarra! Hacia la 1 de la madrugada, John Belushi se quedó solo en el bungalow en el que estaba alojado. Y en algún momento de esa noche le visitó la muerte. Hotel, si bungalow, dígame. ¡Jefe! ¿Sí? El señor Belushi está muerto. Llámelo a un médico, médico. Una de las cosas que más extrañó a la policía es que junto a su cadáver no había drogas de ningún tipo y no tenía marcas visibles de pinchazos, algo por otra parte lógico debido a su pánico a las jeringuillas. Creo que esto no tiene sentido, muchachos. Hasta que el forense encontró una pequeña marca en el codo derecho. Era un diminuto pinchazo de aguja. Al tratarse del codo derecho, era evidente que alguien le había ayudado a pincharse, ya que al ser diestro Belushi no habría podido hacerlo con esa precisión y con un pinchazo tan limpio. ¿Es cierto? Así es. De modo que no quiero oír nada más sobre esa historia. Pero la policía sí quería saber más. La intervención de otra persona convertía el caso en homicidio, y pronto las pistas llevaron hasta Kathy Smith, una amiga del actor que le servía de camello. La joven acabó confesando que fue a visitar a Belushi aquella noche a su bungalow y este le dijo que quería probar la heroína por primera vez. Entonces ella se encargó de pincharle. Casi al momento sufrió una sobredosis. La chica se asustó y salió huyendo, pero antes de irse limpió la habitación para borrar sus pistas, de ahí que no se encontrara ninguna droga junto al cadáver. Todo el mundo quedó conmocionado al conocerse la historia. Robin Williams lo explicaba así. La muerte de John fue una señal de alarma para muchos. Belushi era el más fuerte de todos. Era como un toro, tenía una energía increíble. Su muerte asustó a mucha gente del espectáculo, causando un gran éxodo dentro del ambiente de la droga. Yo mismo decidí dejarla. De haber sabido que aquella noche John iba a inyectarse heroína, me habría quedado para intentar evitarlo. Pero con él todo era imprevisible. Kathy Smith fue condenada por homicidio involuntario y pasó 3 años en la cárcel. Aquel pinchazo se llevó a John Belushi con tan solo 33 años, vistiendo de luto a Hollywood, el mismo color de su disfraz artístico. Una chaqueta negra, un par de pantalones negros, un sombrero negro. Hoy en día lo único que nos queda de John Belushi son media docena de películas y unos cuantos discos de rhythm and blues. Un testamento escaso, pero que ha servido para convertir al actor en todo un mito y en el exponente del desenfreno de los años 80. Como decían en la película 1941... Ese tío está como un rebaño de cabras. ¿Cuántos más como él habrá por ahí arriba?
Suena de fondo Michael Giacchino con la música de Los Increíbles, la película de animación de Pixar. Y vamos ya con el último reportaje de hoy, con el que recuperamos una sección que tuvimos hace años titulada Asesinos, y en la que Jack Bourbon nos presentaba a los asesinos en serie más famosos de la historia, cuyas vidas fueron llevadas a la pantalla. El próximo 11 de abril se cumplen 75 años del estreno de una de las grandes películas de Charles Chaplin, Monsieur Verdoux. Nosotros ahora os vamos a contar la historia del hombre que inspiró esa película. Jack Bourbon presenta Asesinos. Hola amigos. Sí, me estoy dejando barba. Desde hace varios años colaboro con la campaña que quiere concienciar a los hombres sobre el cáncer de próstata. Ya saben, eso que se llama Movember y que consiste en dejarse un bigote durante el mes de noviembre. La barba, por tanto, es solo un paso previo. Dentro de unos días me la afeitaré y luciré un bonito mostacho. Por cierto, nuestro protagonista de hoy también lucía barba y bigote. Es un barba azul, un brutal asesino que opera en distintas ciudades del país. Y sí, fue un barba azul. Les explicaré. Este término, barba azul, nació de un cuento de Perrault escrito hacia 1697 y que se basaba en una serie de hechos y leyendas populares. Una mujer descubre que su marido esconde los cadáveres de sus antiguas esposas en una habitación de la casa. Tengo que matarte, igual que a las otras. Tengo que matarte. No puedes tenerme miedo. Te amo demasiado. No diré nada, confía en mí. Pero las has visto. No puedo confiar en tu silencio. Tengo que matarte. Tengo que matarte. A partir de entonces, aquellos hombres que mataban a sus esposas se les conoció así, con el apodo de Barba Azul. Uno de los más famosos barba azules de todos los tiempos fue un francés llamado Henri Désiré Landru. Seguro que el apellido les suena, porque también forma parte del habla popular. Hace años se solía decir, ¿eres un Landru? Bueno, luego les explicaré qué significa. Ahora vamos a recordar la historia de este asesino en serie. Hacia 1914 era muy habitual encontrar en la prensa francesa anuncios como este. Viudo, con 2 hijos, 43 años, con buenos ingresos, muy bien relacionado en sociedad, desea conocer a viuda con vistas a posible matrimonio. La Primera Guerra Mundial acababa de empezar y había cada vez más viudas en París. Detrás de aquel anuncio se encontraba Henri Désiré Landru y era, en efecto, un hombre amable, afectuoso y, sobre todo, un gran seductor. En el camarote, en el puente, en la popa, siempre pienso en ti. Oh, Pichontín. Cuando estoy solo de noche, bajo un cielo de estrellas tropicales, oyendo el suave murmullo de un vals que viene del salón. ¿Música en un carguero? ¿O sí, tenemos radio? Entre las viudas que contestaban a sus anuncios, Landru elegía a aquellas que tenían algunas posesiones o un pequeño capital. Este es el comedor y a la izquierda la biblioteca. ¿Agradable? Sí. Las cortejaba, las llevaba a una coqueta villa que había alquilado a las afueras de París, se ganaba su confianza y cuando tenía ya acceso a sus cuentas o a sus bienes, las mataba. Probablemente las estrangulaba, las despedazaba y quemaba sus restos en un horno. ¿Cuánto tiempo va a seguir ese incinerador funcionando? Con hoy ya van 3 días encendido. Ya lo sé, ni siquiera he podido tender la ropa. En el haber criminal de este asesino en serie se contabilizan 11 víctimas, 10 viudas que sucumbieron a sus habilidades de seductor. Debe tener mucho gancho con las mujeres. Me gustaría conocer su técnica. Landru nació en el seno de una modesta familia parisina. Su padre era un hombre muy religioso que trabajaba como fogonero en una fundición industrial. Su madre era costurera. El pequeño Henri fue un gran estudiante, aunque siempre soñaba con ser rico. En 1889 se casó con su prima hermana, Marie Reny, a la que había dejado embarazada. Con ella tendría 3 hijos más. Landru se ganaba la vida como vigilante de un garaje y como administrativo, pero pronto comenzó a cometer pequeños delitos.
Fue encarcelado por fraude en 3 ocasiones, unos delitos que desquiciaron a su padre, que se suicidó. En 1914 su esposa le abandonó y entonces empezaron sus asesinatos. Landru era calvo y lucía una barba larguísima y un enorme bigote. ¡Ey! Teníamos una foto de ese marido suyo. ¿Dónde está? La tengo aquí. Mira. Debe ser bastante buen vendedor para poder vender algo con esa cara. Una tarde acudió a la cita de una viuda llamada Madame Isoret, que en un anuncio de prensa ofrecía su patrimonio a cambio de casarse con un hombre que le hiciera compañía. Cielo y sol. Una soñadora. Lo lleva en sus ojos, un profundo mar de deseo nunca satisfecho. Muy interesante. Usted es muy interesante. Yo también soy Aries, lo sé todo de nosotros, somos almas gemelas. Landru se presentó en su casa. Después de unas semanas de relación, había conseguido hacerse con 20.000 francos. Madame Isoret denunció al estafador, que fue arrestado. Durante la condena, Landru planeó sus crímenes posteriores. Se iba a convertir en un seductor de viudas solitarias a las que iba a asesinar para que no pudieran acusarlo. La primera víctima fue Jeanne Couchet, una mujer de 39 años con un hijo de 17 y con un patrimonio de 5.000 francos. Landru adoptó la identidad de Raymond Diard, un falso inspector de correos. Madre e hijo desaparecieron para siempre. Landru los descuartizó para luego quemarlos en la chimenea. Después continuó perfeccionando sus crímenes. Alquiló una casa en las afueras de París y luego otra en la localidad de Gambé. Allí iba invitando a las sucesivas conquistas bajo la promesa de matrimonio. De 1914 a 1918 continuó con su actividad criminal. Mientras todo esto pasaba, llevaba una vida normal. Visitaba a sus hijos con frecuencia, mostrándose con ellos como padre atento y haciéndoles regalos carísimos, hasta que la hermana de una de las víctimas denunció la desaparición. Deberíamos informar a la policía. Porque no es normal que Thelma se desentienda de su familia de esta forma. Conocía de vista a un tal Dupont, a quien había visto con su hermana. La policía solo contaba con su descripción, pero entonces la casualidad jugó en contra del asesino. ¿Qué te pasa? El marido de Thelma. ¿Dónde? Detrás de ti. Es cierto, es él. La hermana de aquella víctima le vio comprando en una tienda de París y Landru fue detenido. Los primeros cargos fueron por robo y estafa. Las sospechas de asesinato tardaron en concretarse por falta de pruebas. Enhorabuena, monsieur, pero no creo que tenga éxito con los cargos de asesinato. Ya veremos. Existe algo que se llama cuerpo del delito. No se preocupe, encontraremos los cuerpos. No creo que los encuentre, monsieur. Por fin la policía encontró en la localidad de Gambé el cobertizo en el que Landru guardaba las ropas de sus víctimas. Hallaron también algunos restos humanos calcinados, pero las pruebas definitivas fueron sus archivos, especialmente la libreta en la que anotaba los gastos de sus traslados de Gambé hasta París y cuyas fechas coincidían con sus crímenes. Jamás en la historia de la jurisprudencia han salido a la luz crímenes tan horribles. Señores del jurado, tienen ante ustedes a un monstruo de crueldad y de cinismo. ¡Mírenlo! El proceso contra Landru duró 2 años y tuvo un enorme impacto público. Al atractivo morboso de sus crímenes, el acusado añadía una peculiar personalidad. ¿Tiene algo que declarar antes de que se le lea la sentencia? Oui, monsieur, sí tengo. Aunque el fiscal no haya tenido la menor intención de adularme, al menos admite que soy inteligente. Gracias, monsieur. Gracias. En el juicio hacía comentarios jocosos e inteligentes. A pesar de todo lo que se iba conociendo, había mujeres que seguían mandándole regalos. Durante su estancia en la cárcel recibió innumerables propuestas de matrimonio. El amor. El amor. ¿El amor existe? ¿Cómo lo sabes? Yo estuve enamorada. Los cadáveres nunca aparecieron. Las cenizas humanas encontradas se reducían a 966 gramos. Landru nunca dio ninguna explicación. A pesar de ello, la condena fue implacable. Para este asesino de masa solicito la pena máxima, que sea ejecutado en la guillotina. Y la guillotina cayó sobre su cuello en la cárcel de Versalles, la madrugada del 22 de febrero de 1922. Landru se convirtió en asesino de cine con otro nombre. Buenas noches. Como ustedes ven, mi verdadero nombre es Henri Verdoux. La idea de llevar esta historia a la pantalla fue de Orson Welles, que ofreció el papel protagonista a Charles Chaplin. Chaplin lo rechazó, sin embargo le interesó tanto el caso que le compró la idea. El Monsieur Verdoux de la película difiere bastante del Landru real. Yo era empleado de banca. Mi existencia era muy monótona. Un día tras otro contando el dinero de los demás hasta que ocurrió algo que rompió el ritmo. Perdí el empleo. Verdoux era un empleado de banca al que habían despedido y que mataba y robaba para mantener a su hijo y a su mujer paralítica.
Chaplin trasladó la acción a finales de los años 20 y principios de los 30, a la etapa de la Gran Depresión, lo que teñía a la película de un fuerte contenido social. Son tiempos desesperados, querida. Hay millones de hambrientos y de parados. Ganarse la vida no es una tarea fácil para un hombre de mi edad. El estreno de Monsieur Verdoux supuso un fracaso. En 1947, Chaplin había protagonizado ya varios escándalos sexuales y le investigaban como sospechoso de simpatizar con las ideas comunistas. En muchos periódicos norteamericanos se pedía su expulsión del país y en algunas ciudades hubo protestas ante los cines. Por si sus andanzas amorosas y sus películas no bastaran, Monsieur Verdoux contenía algunas escenas y diálogos absolutamente subversivos, más aún en la América ultraconservadora de la posguerra, como el monólogo final de Verdoux ya condenado a muerte. En cuanto a ser un asesino, ¿no lo fomenta la misma sociedad? ¿No es la misma sociedad la que construye las armas con el único propósito de matar? ¿No se han utilizado estas armas para matar mujeres, incluso a niños inocentes, de una forma en verdad científica? Como asesino de masas no soy más que un simple aficionado. Monsieur Verdoux supuso uno de los pocos fracasos comerciales de la carrera de Chaplin. Quizás se adelantó a su tiempo. 17 años más tarde, la cinta se reestrenó en Nueva York dentro de un ciclo dedicado al director y batió todos los récords de asistencia. Su mensaje conectaba con el espíritu crítico de los 60. Las guerras, los conflictos, todos son negocios. Por un asesinato se es un villano. Por miles se es un héroe. Los números santifican, amigo mío. La historia del asesino Landru ha tenido otras adaptaciones al cine. En 1962, por ejemplo, realizó una el director francés Claude Chabrol. Y como os decía al principio, en España se acuñó la frase «eres un Landru» para referirse a alguien que tiene varias mujeres o a aquellos que las maltratan y asesinan. Pero también se refiere a los hombres que no tienen mucho tiempo libre porque dedican las 24 horas del día a planear y maquinar proyectos más o menos legales para conseguir dinero. Y ahora les dejo. Sigo con mi campaña de concienciación contra el cáncer de próstata y me voy a hacer un tacto rectal. Continuará. La verdad es que entre muertos, no muertos y asesinos en serie el programa nos ha quedado un tanto macabro e inquietante. Aunque lo verdaderamente inquietante llegará dentro de unos días cuando echemos cuentas. Esto es lo que nos gastamos en la Navidad del año pasado. Fíjate, gastamos $6.100 en la Navidad pasada. Y eso que todavía nos queda el último arreón con la Noche de Reyes. En fin, que nuestros mejores deseos para este 2022 y que podamos seguir disfrutando de cosas como la música o el cine que nos alegran tanto la vida. Os dejamos con este tema sesentero que suena de fondo, el que Charles Fox compuso para la película Barbarella, que dirigió Roger Vadim y protagonizó la que por entonces era su esposa, Jane Fonda. Un saludo de Antonio Martínez y Leo Castro y hasta la próxima. All stand still. Barbarella, psychedelic, there's a kind of cockle shell about you. Barbarella, Barbarella, dazzle me with rainbow color, fade away the dark.
get me up high, teach me to fly, electrify, night with starry light above the stratosphere. Bring your dinners near till the dawn comes tumbling down. Don't make a sound. Every word we need comes from the sky. Can't you read my eyes saying love? Oh, you give me a cold shoulder. Still I'm dying, girl, to hold you and make love. Barbarella Sancadella, never can a fella name or claim you. Barbarella, 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 Cadena SER. La radio.